Comprar una casa donde poder desarrollar un proyecto de vida estable es el sueño de todos los jóvenes y de los no tan jóvenes. No obstante, en estos últimos años, acceder a la compra de una vivienda sin sacrificar prácticamente todo el salario, tener que endeudarse de por vida e incluso solicitar ayuda a los familiares se ha vuelto prácticamente imposible. Y es que si juntamos la subida de los tipos de interés que ha encarecido muchísimo las hipotecas, el ahorro necesario para poder dar la entrada y costes necesarios para acceder a una hipoteca y el estancamiento de los salarios, se ha vuelto prácticamente imposible comprar una vivienda para la mayoría de personas normales, ya sea individualmente o incluso en pareja. Así que en este vídeo vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en el mercado de la vivienda y qué nos ha llevado a esta situación. Vamos a ver qué casa te podrías permitir según tus salarios y qué soluciones puede haber a este problema del precio disparado de la vivienda. En esta gráfica de aquí vemos cómo ha evolucionado el esfuerzo que una persona con un salario mediano tendría que hacer para poder comprarse una vivienda con el 100% de su salario anual. Vemos que en 1987 hacían falta solamente 3 años de los ingresos del sueldo mediano para comprar una vivienda en su totalidad. Y sin embargo, hoy, 30 años más tarde, hacen falta prácticamente 9 años. Es decir, se ha vuelto 3 veces más caro para el sueldo mediano anual comprar una vivienda de lo que lo era en 1987. Esto es interesante porque mucha gente, especialmente de generaciones mayores, dicen que ahora los jóvenes no pueden acceder a una vivienda porque se gastan el dinero en lates, en viajar y en demás cosas. Ya vemos que hay algún problema de fondo, más aún que es verdad que el consumismo más disparado que tenemos ahora los jóvenes de los que lo tenían en su día. Pero si analizamos a fondo, vamos a ver que el problema es más grave de lo que parece. Y es que esta situación hemos llegado a ella por un estancamiento de los salarios y por una pérdida de poder adquisitivo real causada por la inflación. Si vemos que el sueldo medio en aquella época, en 1987, según esta noticia de El País, era de 903 euros brutos, ahora, en 2023, el sueldo es de 2.000 euros brutos, el sueldo medio anual. Esto lo que quiere decir es que mientras que los salarios se han multiplicado por 2, el precio de las viviendas se ha multiplicado por 6. Lo vemos representado en esta gráfica. Si antes hacían falta 3 años medianos de sueldo y ahora hacen falta prácticamente 9, quiere decir que el precio de las casas ha crecido al triple de lo que lo han hecho los salarios. El problema además es que no solo se ha disparado la compra de una vivienda, el alquiler evidentemente ha seguido la misma tendencia y esto complica algo que es muy importante, que es el poder acceder a esa hipoteca, porque para que te den una hipoteca sobre una vivienda, el banco normalmente te va a exigir el 20% del valor de la vivienda más un 10% de gastos. Y a las familias, a los jóvenes, se les hace muy difícil poder acumular este 30% mientras tienen aún que pagar un alquiler que ya es bastante caro de por sí. Vamos a poner esto en números viendo un ejemplo en la Comunidad de Madrid. Según esta tabla de Idealista en la que nos da el precio de metro cuadrado medio por cada comunidad autónoma, vemos que en Madrid está en unos 3.170 euros por metro cuadrado. Si una pareja quisiese comprar una casa donde iniciar su proyecto familiar de unos 90 metros cuadrados, le costaría esta casa media en la Comunidad de Madrid unos 285.000 euros. Estos dos sueldos medios en pareja que juntos harían unos 3.700 euros netos, suponiendo una tasa de ahorro del 20%, nos daría una cuantía total de ahorro de unos 744 euros al mes. Si esto lo multiplicásemos por 12 meses, que tiene un año, tendríamos un ahorro anual de unos 8.900 euros. Suena bastante bien, pero el problema es que si quieren comprar esta casa de 285.000 euros, vemos que el 30% de 285.000 euros se nos van a 85.500 euros. Y si dividimos estos 85.500 euros entre el ahorro anual de esta pareja, vemos que tardarían 9,57 años en ahorrar la entrada y el 10% de costes de notaría, compraventa y demás para su vivienda. Como ves, los números asustan, sobre todo porque estos cálculos los he hecho con el sueldo medio, que si vamos a las estadísticas vemos que el sueldo mediano, que es el más frecuente entre la población, es un 30% más bajo aún del sueldo medio. Y la cosa es más grave aún porque los sueldos medios y medianos están inflados por los trabajadores de más edad, que evidentemente cuanto más
mayor uno, más tiende a haber progresado en su carrera profesional y más dinero genera, porque en España los sueldos medios de los jóvenes son más bajos que los sueldos medios del total de la población con los que yo he hecho los cálculos. Obviamente, estas cifras no son iguales en todas las comunidades autónomas. Comunidades como Madrid, Barcelona o Málaga son aquellas donde el precio por metro cuadrado está más caro, y hay otras como Asturias, Extremadura o Andalucía en el que el precio está más barato y es más asequible acceder a una vivienda. Pero esto tiene un problema de fondo, y es que en estas comunidades los jóvenes no quieren vivir porque no hay oportunidades laborales. Por tanto, aunque el precio esté más bajo, si no hay oportunidades laborales para desarrollar allí un proyecto de carrera profesional y criar a tu familia, no nos sirven estas comunidades de la España vaciada para poder hacer el estudio de accesibilidad a la vivienda. Así que viendo todo este drama sobre la oportunidad de acceder a una vivienda digna en una capital donde hay oportunidades laborales, la pregunta obvia es ¿cómo solucionar esto para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda? Pues bien, la respuesta hasta ahora de los gobiernos de algunas ciudades de Europa y de algunos países como España y ciudades como Barcelona ha sido la más lógica, ¿no? Poner un techo al límite del alquiler y de la venta por metro cuadrado. La realidad es que esta medida, que puede sonar muy bien en las cabezas de algunos políticos, no ha funcionado. Lo hemos visto en otras ciudades y lo hemos visto recientemente en un estudio de la prestigiosa Escuela de Negocios ESADE sobre las medidas que se aplicaron en Barcelona al control del precio del alquiler. Veamos las conclusiones de ese estudio. Este estudio nos comenta que solo se vieron reflejados bajadas en el precio de alquiler de las casas más caras, de las casas a las que solo la clase alta podía acceder, porque los propietarios de estas viviendas prefirieron sacarlas a la venta y olvidarse de alquilar este tipo de viviendas, pero que sin embargo en las viviendas más asequibles a las que la clase media puede intentar acceder a alquilar o comprar, el precio subió, consiguiendo los efectos contrarios de lo que se pretendía con la medida. Y subió por dos factores. El primero es que los propietarios, que hasta ahora no habían ido siempre subiendo año a año el precio del alquiler porque estaban contentos con sus inquilinos, al ver un tope máximo de subida, decidieron siempre cada año apurar al máximo la subida en lo que permitía la ley, y al final de facto se consiguió que subiese más que incluso si no había ese límite. Y por otro lado, el segundo efecto que los políticos no esperaban y que llegó a pasar es que se redujo la oferta, porque hubo gente que ante la inseguridad jurídica y no poder poner el precio que quería, prefirieron quedar su vivienda sin alquilar, y empezó a haber más oferta de vivienda sumergida, sin regular y sin dar protección ni a compradores ni a vendedores. Pero es que además tuvo una tercera consecuencia que nadie esperaba. En las ciudades el precio sigue subiendo, pero lo que se consiguió es que subiese aún más el precio en las localidades cercanas a las ciudades, sitios donde antes no había tanta demanda y tanta tensión porque no había tanta gente que quería irse allí. Ante la baja oferta en las ciudades y la subida de precio de dentro de las ciudades, se terminaron yendo a los pueblos, barrios y ciudades cercanas a las grandes urbes, y se acabó disparando allí también el precio. O sea que, como veis, no tuvo ningún efecto la medida de poner techos al límite del alquiler. Pero es que las conclusiones de este estudio fueron las que siempre se sacan cuando los análisis no la hacen los políticos. La única manera realmente de bajar el precio del alquiler o de la compra es el de meter más oferta, el de permitir que se construya mucho más, que se liberalice el suelo y que por tanto haya la misma gente para comprar más vivienda, y por tanto el precio de las viviendas tiende a bajar porque hay que competir por poder colocar esas viviendas. Y es que si miramos este gráfico en el que vemos la emisión de nuevos permisos para construir obra nueva, vemos claramente que lo que pasa en España es un problema de oferta. Vemos que no hay suficiente casa para toda la gente que quiere comprar o alquilar. Y de hecho, vemos que si en 1990 estaban en unos 20.000 permisos anuales, que se llegaron a disparar hasta 120.000 justo antes de la explosión de la crisis financiera e inmobiliaria, vemos que ahora están en apenas 9.346 permisos al año. Es decir, estamos construyendo 5 y 6 veces menos que desde el 2000 hasta el 2008. Y ahora, viendo este gráfico, habría que me diría, pero Javi, en el 2008 la vivienda era muy cara y mira todo lo que se construyó. Y la respuesta es que evidentemente la vivienda que se construye tarda en salir al mercado y absorberse. Pero precisamente si pinchó la burbuja inmobiliaria es porque se había construido mucha más vivienda de la que se podía comprar, y por eso los precios se hundieron un 40 y un 50%. Y esto es lo que hay que volver a hacer si se quiere que los precios bajen, volver a construir masivamente.
Evidentemente, esta solución solo aplica a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, donde hay muchísima gente que quiere comprar y poca vivienda a la venta. Lógicamente, la otra parte de la solución pasaría por intentar revivir ciudades que hasta ahora no están teniendo oportunidades laborales, que se han desindustrializado y que la gente ya no quiere vivir. Porque de esta manera, pues el que vive en Asturias no querría irse a vivir, a trabajar a Madrid, donde solo hay trabajo, se quedaría en su ciudad natal, donde podría desarrollar su carrera profesional, y bajaría también la demanda de vivienda en Madrid, disparándose en otras ciudades y haciendo que estuviese más repartida la oferta y la demanda. Ahora bien, como lamentablemente ninguna de estas dos soluciones está en nuestra mano y a mí siempre me gusta seguir un enfoque práctico, resolutivo y optimista en los vídeos, te voy a dar algunos datos y soluciones para enfrentar este problema. Lo primero que quiero que te quede claro es que no está relacionado tener una vivienda con ser más rico ni que te vaya mejor en la vida. De hecho, si vemos en la lista de países de la Unión Europea, el porcentaje de ciudadanos que sí que tienen una vivienda en propiedad es mucho más alto en los países más pobres, como son Hungría, Serbia o Rumanía, o incluso España. Y en cambio, en los países en los que sus ciudadanos tienen menos porcentaje de vivienda en propiedad, como Suiza, Alemania o Francia, sus ciudadanos no tienen en gran mayoría una casa en propiedad. Esto lo que nos quiere decir es que nos puede ir bien igualmente aunque no tengamos una casa a nuestro nombre. Vamos a ver cómo. La solución, en mi opinión, pasa porque los que somos más jóvenes no tengamos que en nuestra mente el único éxito económico y la única manera de ahorrar y de crear patrimonio es tener una vivienda a nuestra disposición. La receta para el éxito financiero es centrarnos en nuestra carrera profesional, aumentar los ingresos lo máximo posible y canalizar el ahorro no a través de la vivienda, que se va a revalorizar más o menos como la inflación y es un patrimonio no productivo, y canalizarlo a través de inversión en bolsa, como pueden ser los fondos indexados. Y es que vamos a ver cómo canalizando el mismo ahorro que destinaríamos para comprar una vivienda, generaríamos mucho más patrimonio y riqueza metiéndolo en fondos indexados. Volviendo a la pareja de la Comunidad de Madrid que generaban un 20% de ahorro con sus sueldos medios, si en lugar de canalizar ese ahorro que les excede después de alquilar, lo canalizan invirtiendo en fondos indexados a un 8%, que es algo que está acorde con lo que se ha conseguido de rentabilidad en los últimos 150 años, veríamos que desde que pueden empezar a ahorrar, en 30 años acumularían un patrimonio de 1.100.000 euros, haciendo la misma aportación de lo que ahorrarían para la entrada de la vivienda mensualmente. Pero es que además esto tiene ventajas de segundo orden. Con ese dinero tú después, si quieres, podrías vender la mitad, medio millón, y comprarte una vivienda igual que la que te ibas a comprar y tener otro medio millón para vivir la vida, tener ese colchón financiero y en definitiva tener libertad. Pero es que además tiene la ventaja de que estás ahorrando e invirtiendo en un activo productivo desde el día 1. No tienes que esperar 9 años que tu dinero va erosionándose por la inflación hasta que por fin accedes a comprar la vivienda. De esta manera ahorras e inviertes mes a mes. Pero es que además, viendo cómo está el tema en España con los salarios medios y medianos, especialmente para jóvenes, totalmente estancados y decaídos por la inflación, no es buena idea atarse como si fueses un árbol a un solo país, especialmente cuando uno empieza. Y es que mira este gráfico de aquí. Según esta ilustración del orden mundial, vemos que en España desde el 2000 los salarios no han ganado poder adquisitivo si los ajustamos a la inflación. Es decir, no somos más ricos de lo que éramos en el 2000. Sin embargo, en países como Francia, Estados Unidos o Alemania se ha llegado a ver incrementos del 18 hasta el 30%. Teniendo todo esto en cuenta, creo que lo que tenemos que hacer es exigir a nuestros políticos que construyan más, que den incentivos o que al menos no pongan trabas a que la empresa privada aumente el stock de vivienda, liberalicen el suelo y pueda algún día bajar. Y sobre todo que intenten hacer de España un país más productivo y no pongan trabas para que los salarios no sigan estancados. Porque si añadimos al cóctel que España ya es el país de la Unión Europea con más paro juvenil y que encima el porcentaje de población que sí que tiene muchos pisos en propiedad, que son los más mayores, están siendo los más beneficiados porque son los únicos que han visto que sus pensiones de jubilación se van a indexar al IPC y a la inflación, y además se destina ya un 45% del presupuesto general del Estado solo a pagar las pensiones de este grupo social que cada vez es más y más grande por la inversión de la pirámide poblacional, vemos que España es un país muy difícil para los jóvenes y que quizá no es el mejor país
para iniciar la carrera profesional. Espero que este vídeo te haga reflexionar, te haga plantearte la importancia de centrarte 100% en tu carrera profesional, de valorar incluso moverte geográficamente a sitios donde por tu sector puedas estar mejor valorado y remunerado, y a no confiar tanto en los políticos, porque el problema de vivienda se podría solucionar si les da por liberalizar el suelo e incentivar más la construcción de nuevas viviendas. Y recuerda que aunque todo pinte feo, si te centras en ti mismo, si te centras en tu carrera profesional, si te centras en ahorrar y en canalizar ese ahorro en activos productivos como los fondos indexados, al final estarás en una situación muy buena, pese a que la situación de un país no pueda ser la más brillante. Déjame en los comentarios tus dudas, tu punto de vista, y tienes también este otro vídeo donde analizo qué está pasando con la evolución de los salarios, con el empobrecimiento de la inflación y con el fin de la clase media. Nos vemos en el siguiente vídeo, suscríbete y compártelo con quien necesite escuchar esto. Gracias.